Arrastrar un tren de carretera de 100 toneladas a través del desierto australiano exige operar bajo niveles de temperatura y estrés que aniquilarían cualquier transmisión común. La ingeniería tradicional dicta que, para soportar semejante castigo sin que los engranajes se pulvericen, la caja de cambios debería ser un bloque de acero gigantesco con piezas sobredimensionadas. Sin embargo, el Flintstone Mac, un camión diseñado en 1966, logró mover todo ese peso con un sistema de transmisión relativamente compacto. Lo hizo sin asistencia electrónica y sin depender de 15 marchas. Pero, ¿cómo fue eso posible? Para encontrar la respuesta, debemos retroceder a un momento de la historia donde Mack estaba intentando sobrevivir. A comienzos de los años 60, la marca ya no dominaba las carreteras con la autoridad de antes. Sus camiones seguían teniendo fama de duros, pero el mercado avanzaba más rápido que su tecnología. Las nuevas autopistas interestatales exigían camiones más veloces y capaces de mantener el ritmo bajo carga. Detroit Diesel conquistaba a muchos camioneros con motores de altas revoluciones, mientras Caterpillar empezaba a ganar respeto en las pendientes largas, donde el torque decidía quién llegaba arriba y quién se quedaba muriendo en la subida. El gran problema de Mack era que su viejo motor Thermodyne era resistente, pero su rango óptimo de revoluciones era demasiado limitado, lo que obligaba al conductor a hacer cambios de marcha a cada rato. En terreno plano, podía cumplir, pero cuando el camión entraba cargado a una pendiente, las revoluciones caían y la fuerza desaparecía. El conductor tenía que bajar marcha, romper el impulso y esperar que el motor volviera a respirar. Ese gesto, que para muchos parecía parte normal del oficio, era en realidad una pérdida de productividad. Y, en el agresivo mundo del transporte comercial, esa pérdida de impulso significaba una amenaza directa al negocio. Para solucionar esta crisis, Mack desarrolló el motor Maxidyne. Y aquí empieza la verdadera diferencia. Mientras buena parte de la industria perseguía motores que entregaran potencia a altas revoluciones, Mack decidió hacer lo contrario. Diseñó un motor que entregaba su fuerza donde un camión de trabajo realmente la necesitaba, abajo cerca de las 1200 revoluciones por minuto. Así, en lugar de obligar al conductor a pelear con la palanca entre 10 o 15 marchas para que el motor no se apagara, el Maxidyne permitía que las revoluciones bajaran sin perder el empuje, pero esa genialidad abrió un problema técnico brutal. El enorme torque que el Maxidyne generaba a bajas vueltas destruía las transmisiones convencionales. Esto representaba una guerra directa entre el motor y la caja. Los ejes se torcían, los dientes de los engranajes sufrían cargas excesivas y el punto débil de todo el camión dejaba de ser el motor para convertirse en la transmisión. La solución lógica para cualquier fabricante habría sido fabricar una caja más grande y más llena de acero, pero esa ruta llevaba a una contradicción peligrosa. Si la transmisión se volvía demasiado pesada, el camión perdía capacidad de carga útil, y un camión que carga menos, aunque sea más fuerte, empieza a perder dinero antes de arrancar. El desafío real para Walter May y su equipo no era construir una transmisión más bruta, sino una radicalmente más inteligente. Así nació la legendaria Maxi-Torque. Su secreto no era el tamaño, sino la distribución. 3 contraejes colocados a 120 grados dividían el esfuerzo del motor en 3 caminos. Esto permitió usar engranajes más delgados y una carcasa más corta. Además, al recibir fuerzas equilibradas desde 3 direcciones, el eje principal flotaba de forma natural, eliminando las cargas laterales que suelen doblar las cajas convencionales. Y funcionó. La Maxi-Torque no era simplemente una caja de cambios, era la otra mitad del Maxidyne. El motor entregaba un golpe enorme de torque a bajas revoluciones y la transmisión encontraba la forma de distribuir ese golpe sin autodestruirse. Juntos formaban el tren motriz integrado. Mientras muchas marcas armaban sus camiones como un rompecabezas, combinando motores de un proveedor, transmisiones de otro y diferenciales de un tercero, Mack quería que todo naciera bajo una misma lógica: motor Mack, transmisión Mack, ejes Mack. Por eso el bulldog dorado del capó en los Mack clásicos se convirtió en una señal que indicaba que bajo ese capó había una configuración pensada como sistema: motor Maxidyne, transmisión Maxi-Torque y componentes Mack trabajando juntos. Era una especie de certificado.
Y esa diferencia se notaba en la carretera. Gracias al amplio rango de empuje del Maxidyne, la compleja caja de 15 velocidades se redujo a una Maxitorque de solo 5 marchas. Esto escandalizó a los camioneros veteranos, acostumbrados a dominar la palanca con doble embrague y secuencias infinitas. Para ellos, manejar bien era usar muchas marchas, pero Mack cambió las reglas con un lema simple: haz menos cambios, deja caer las revoluciones y confía en el torque. Para muchos camioneros veteranos eso era casi una falta de respeto, pero la física no discutía con el orgullo. En una pendiente, un camión convencional con motor de banda estrecha empezaba a perder revoluciones y el conductor reaccionaba bajando marcha. En ese instante rompía la conexión mecánica, el turbo perdía presión, el motor caía de su zona útil y el camión tenía que recuperar impulso desde abajo. En cambio, el Mack con Maxidyne y Maxitorque podía hacer algo distinto. Dejaba caer el motor hacia la zona baja, conservaba el empuje y seguía tirando sin entregar la velocidad tan fácilmente. El conductor no debía pelear contra la máquina, debía aprender a no estorbarla. Esa fue la primera revolución. La segunda ocurrió fuera de la autopista, porque la Maxitorque no se volvió leyenda únicamente por subir montañas. Se volvió leyenda porque apareció en camiones que rara vez tenían una vida fácil. Se montó en la serie R, el clásico trompón americano que se convirtió en símbolo de construcción y transporte pesado. También apareció asociada a modelos como los de M y de MM, camiones de obra con cabina desplazada hacia un lado, diseñados para que el conductor pudiera ver mejor el borde del camino, el frente de la volqueta o la maniobra dentro de una cantera. Estuvo en cabovers como la serie F, útiles para largas distancias y configuraciones donde cada centímetro de longitud importaba. Más adelante, la filosofía Maxitorque también acompañó a gigantes como el Superliner y el Cruiseliner, máquinas creadas para trabajos donde la carga era descomunal y el terreno no perdonaba errores. Además, otro de sus rasgos menos comentados fue la importancia de la reversa. A diferencia de las transmisiones comunes, donde la reversa era solo para estacionar, en terrenos como la minería y construcción, determinaba la productividad. Si una volqueta retrocede lento, pierde minutos valiosos por cada ciclo. La Maxitorque solucionó esto ofreciendo múltiples marchas atrás gracias a sus secciones auxiliares. Al permitir retroceder con velocidad y control, el camión reducía los tiempos muertos. Así, la transmisión dejó de ser una simple pieza mecánica para convertirse en un instrumento financiero que movía más toneladas por jornada. Pero la productividad no solo dependía de la reversa, sino de resistir el calor, el peor enemigo de cualquier transmisión. Bajo torque continuo, la fricción adelgaza el aceite hasta que la caja se destruye por dentro. La competencia resolvía esto con enfriadores y líneas externas, pero en terrenos difíciles, una piedra o una vibración pueden romper una manguera y vaciar la caja. La Maxitorque atacaba el problema desde su origen. Sus 3 contraejes distribuían la fricción para que el calor no se concentrara, mientras que su carcasa de aluminio disipaba la temperatura de forma natural, sin piezas externas expuestas a fallas. Por eso la Maxitorque viajó tan lejos. En los inviernos de Norteamérica, estos camiones desafiaban el frío extremo que congelaba líneas de aire y endurecía sellos. Al bajar a Latinoamérica, su torque masivo conquistó las cordilleras de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México y Centroamérica, donde trepar pendientes bajo el polvo y el calor era la rutina diaria. Pero fue en Australia donde Mack se volvió mitológico, arrastrando gigantescos trenes de carretera en el desierto. Su tren motriz resistió el calor brutal, el polvo rojo y vibraciones capaces de desarmar cualquier máquina. Mientras tanto, en las selvas de Nueva Zelanda, demostró su fuerza arrancando desde cero en pendientes madereras extremas sin quemar el embrague, y en los desiertos de África y Medio Oriente probó que, cuando el entorno es hostil, la simplicidad mecánica es la mayor muestra de inteligencia. Pero sería un error pintar la Maxitorque como una pieza perfecta. No lo era, exigía respeto y no perdonaba novatos. Sus versiones de doble palanca requerían a expertos en el volante. Un mínimo error en los cambios era suficiente para provocar un crujido seco de engranajes que aturdiría a cualquier conductor de camiones moderno.
Además, al evolucionar con sistemas neumáticos y más marchas, surgieron debilidades. En los inviernos árticos que te mencionamos anteriormente, las válvulas de aire se congelaban, obligando a los conductores a calentar la carcasa con antorchas bajo el chasis. Sin embargo, sus fallas explican por qué fue tan querida. Pertenecía a una era donde el metal se entendía con las manos. Sin computadoras ni sensores que bloquearan el sistema, la Maxi Torque avisaba sus problemas con ruidos, vibraciones o virutas en el tapón magnético. Se dejaba reparar y reconstruir en cualquier taller, permitiendo que el mecánico veterano la mantuviera viva hasta kilometrajes absurdos. Y es en este punto donde nos preguntamos, ¿por qué desapareció? Bueno, la respuesta honesta es que el mundo dejó de valorar exactamente aquello que la hacía especial. La industria del transporte cambió. Las empresas ya no querían depender de conductores capaces de dominar una caja dura, ni de mecánicos capaces de reconstruir una transmisión en un taller con herramientas comunes. Querían eficiencia estandarizada, menos curva de aprendizaje, diagnósticos digitales, transmisiones automatizadas y flotas donde cualquier operador pudiera subirse y producir sin años de oficio. La habilidad humana empezó a verse menos como ventaja y más como variable de riesgo. La mecánica pura fue cediendo terreno al código y a la inteligencia artificial. Las nuevas transmisiones automatizadas podían leer la pendiente, calcular el peso, interpretar la demanda de torque y hacer el cambio perfecto en una fracción de segundo. Desde el punto de vista de una empresa moderna, eso tiene todo el sentido del mundo. Menos errores, menos fatiga, menos dependencia del talento individual. Pero el precio de esa perfección fue cultural. La transmisión dejó de ser una pieza que el camionero sentía en la mano y pasó a ser un sistema que una computadora administraba. El viejo diálogo entre motor, palanca, oído y carretera empezó a desaparecer. Y ahí está la razón por la que la Mac Maxi Torque solo sigue viva en la memoria colectiva. Ahora es tu turno. ¿Llegaste a manejar o a reparar una Maxi Torque en sus años de gloria? Cuéntame tu experiencia abajo en los comentarios. Si disfrutas descubrir cómo la ingeniería de la vieja escuela moldeó nuestra realidad, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame a destapar la próxima gran máquina.